Amigos y amigas, como les comentaba al inicio de esta edición de Cita Cultural, es un gran honor tener a este prestigioso invitado precisamente en este momento. Qué oportuno recibir al padre Gid Manuel Castillo de la Cruz, dominicano, fraile franciscano, sacerdote, profesor, conferenciante y escritor. Inició el padre Gid Manuel Castillo sus estudios superiores en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bono. El padre tiene maestrías en divinidad por el Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe en Puerto Rico. Tiene estudios en teología pastoral en el Instituto Teológico Franciscano en Petrópolis, en Brasil. Se doctoró el padre Gid Manuel Castillo de la Cruz en Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, en España. Es autor de un tema que siempre le ha interesado a este proyecto de televisión cultural: la interculturalidad, un nuevo paradigma de evangelización para un mundo posmoderno, plural y multiétnico. Un ensayo interesantísimo, de eso vamos a comentar, padre, publicado en el año 2016. También la Santísima Trinidad como misterio de comunión y de amor, un ensayo publicado en el año 2017. En La Voz del Silencio, que agradezco que nos haya traído este ejemplar, publicado un poemario en el año 2017. Ha sido profesor en el Instituto Superior Bono, también en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en la Universidad Católica Santo Domingo y en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán. También el padre Gid Manuel Castillo de la Cruz es vicecustodio de la Custodia Franciscana del Caribe Santa María de la Esperanza y también formador de los profesores temporales para el área del Caribe hispano. El sacerdote, poeta y narrador dominicano, en su libro En la Voz del Silencio, que agradezco muchísimo que nos los haya regalado, ¿no?, obtuvo el Premio Nacional con el libro, el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña de Enríquez, que otorga el Ministerio de Cultura. El padre es el autor de la novela Apócrifo de Judas Iscariote, ejemplar que agradezco muchísimo, padre, que aprovecharé la Semana Santa, ¿no?, para esta lectura tan enriquecedora, publicada por la editorial puertorriqueña Isla Negra. Gid Manuel pertenece a la Orden de los Frailes Franciscanos en Santo Domingo y guardián de la custodia franciscana, como les comentaba, del Caribe. Ejerce su labor pastoral en la parroquia de su orden religiosa. Padre, muchas gracias. Encantada de recibirla y sobre todo en este momento tan oportuno, ¿no?, la Semana Santa 2021, en medio, ¿no?, de este sufrimiento planetario, ¿no?, que nos ha traído la pandemia del COVID-19. Nos gustaría, desde su ejercicio, ¿no?, espiritual, de su oficio como padre, como cura, como orientador, su propia reflexión, ¿no?, en esta Semana Mayor 2021, segundo año consecutivo donde no podremos asistir a las iglesias, hacer los rituales, ¿no?, de la Semana Mayor por las restricciones, ¿no?, que nos impone la COVID-19. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Qué tiene que reflexionarnos en esta Semana Santa tan atípica, ¿no? Bueno, antes que todo agradecer la invitación, Yanela, a participar de tu programa, agradecer a los televidentes que nos están siguiendo en este momento y decir con respecto a la Semana Santa, la Semana Mayor, que como tú decías, en este caso tiene un sabor muy particular. En nuestra comunidad estamos reflexionando sobre el desafío de convertirnos en una iglesia samaritana. O sea, en medio de la pandemia, en medio de tantas personas heridas a la orilla del camino, ya sea por situación de enfermedad, por la situación de violencia, por todos los elementos de exclusión que estamos viviendo. Las pérdidas. Las pérdidas. Entonces, ser una iglesia samaritana que asoma el hombro, arrima el hombro y que acompaña a las personas caídas, ayuda a que se levanten y va también proponiendo una sociedad en la que no hayan tantas personas caídas. Así que para nosotros la Semana Santa tiene
ese sabor y tiene ese desafío en este contexto. Yo creo que la Semana Santa 2021 invoca a que reflexionemos sobre la hermandad y la fraternidad. Ya el Papa Francisco lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? No solamente durante la Semana Santa que se conmemora la Iglesia cristiana y la Iglesia católica, sino en medio de la pandemia, en medio del dolor, cuando todo el planeta, ¿no?, estaba con miedo, con desesperanza, con las pérdidas de familiares y de amigos. Varias veces el Papa Francisco se refirió a la fraternidad y acaba de hacerlo hace unos días también en la Basílica de San Pedro, ¿no?, donde dirigió un mensaje hermosísimo de acercarse en este momento y de la solidaridad, la importancia de la solidaridad. No solamente esa solidaridad que se expresa en llevar alimentos, por ejemplo, que él lo ha promovido, y ayudas, y ha exigido programas sociales a los estados, ¿no?, que se amplíen esos programas para ayudar a los más necesitados, a las familias que han perdido sus empleos. Es un Papa que ha puesto el punto o la mira, ¿no?, en esa familia que hoy se encuentra desesperanzada, ¿no?, ante los embates también de las situaciones económicas que ha presentado esta pandemia. El sermón de las 7 palabras, yo le comentaba, ¿asumirá estos discursos? ¿Cuáles son sus expectativas para este sábado, ¿no?, en el que se conmemora el sermón de las 7 palabras y que tanto esperamos? Siempre es muy significativo porque estas 7 palabras pronunciadas por Jesús en el momento de su muerte son el reflejo de palabras que son muy profundas y que reflejan, ¿verdad?, los anhelos, los gritos, los dolores de la humanidad. Y en ese sentido son como una ocasión propicia para cuando se hace, tanto en la catedral como en las diversas iglesias, el aprovechar ese escenario para que esos gritos que se dan en la vida de Jesús se puedan contextualizar en los diferentes escenarios, en los diferentes países y contextos donde se realiza. Entonces me parece que en nuestro caso y con el contexto de la pandemia hay mucha tela que cortar. Así que tenemos muchas expectativas de estas palabras en las que se pueda manifestar, ¿no?, estos dolores de nuestro pueblo, también estos anhelos, esta esperanza. En el caso nuestro, de la comunidad a la que yo pertenezco y donde estoy impulsando la propuesta pastoral, escogemos a 7 hermanos de la comunidad para que nos hablen de cómo esa palabra ha acompañado su vida. Y es muy bonito porque al ver cuando una joven, por ejemplo, dice tengo sed, y cómo la sed ha acompañado su vida como un deseo de superación, de transformación, es también cómo quienes la escuchan se ven reflejados en ese testimonio. Y es saber que lo que pasó con Jesús hace 2020 años no es una cuestión del pasado, sino que está aconteciendo en el aquí y el ahora de nuestra historia. Que Dios sigue llamando, que hay personas que siguen testimoniando su gracia, su misericordia en medio de un mundo que tanto la necesita. Usted pertenece a la Orden de los Franciscanos. ¿Nos pudiera contar un poco de la historia del surgimiento de esta orden? Tengo algunos datos que los franciscanos conforman en sentido estricto un conjunto de órdenes religiosas, mendicantes, en el marco de la Iglesia Católica y según el ideario de San Francisco de Asís. ¿Qué significa San Francisco de Asís hoy en día? ¿Qué le tiene que decir a esta sociedad y a este mundo esta orden de los franciscanos? Esta doctrina, ¿cómo se actualiza en este mundo tan controversial a veces, ¿no? Complejo, ¿no? Con sociedades, con culturas diferentes? Usted asume en un ensayo la multiculturalidad, la interculturalidad, lo multiétnico también. ¿Qué tiene que decirnos San Francisco de Asís y su orden en estos tiempos recios que vivimos? Bueno, no es casualidad que por la revista The New York Times, Francisco haya sido elegido como el hombre del segundo milenio. Así como Jesús es como la figura que marca el primer milenio de la era cristiana,
podemos decir que San Francisco, y así fue considerado por muchos de los seguidores de esta revista, como el hombre del segundo milenio. Y es paradigmático porque en el contexto de Francisco se están gestando todas las cuestiones que nosotros vemos desarrolladas en el siglo XXI. Y en el paso de una sociedad feudal a una sociedad burguesa, Francisco va a marcar una propuesta espiritual que viene a cuestionar todas esas ideas que se van impulsando, el interés, el centrar la vida en el dinero, el cosificar a las personas y a la naturaleza. Y en ese sentido, la orden franciscana, que está inspirada en él, tiene un gran desafío para encarnar esos valores que nos hacen tanta falta porque son tan profundamente cuestionados. Fuera de la Cámara hablábamos de esta sociedad del consumo que nos constituye no en ciudadanos, sino en consumidores. Precisamente eso viene a cuestionar San Francisco de Asís. Descubrir nuestra identidad en lo que somos y en lo que somos en Dios. Me gusta a propósito de eso una frase suya: somos lo que somos ante Dios y nada más. Entonces, si nosotros viviéramos desde esta certeza, nos daríamos cuenta que no tenemos que complacer a los demás, que no tenemos que vivir para la apariencia, que no tenemos que presumir de cosas que no somos. Y eso nos daría una gran paz, una gran felicidad, la alegría de ser uno mismo y de serlo tal como Dios te ha soñado. Cuando hablamos de una orden mendicante, ¿a qué se refiere? Okay. Es una orden que ha hecho voto de pobreza, lo cual a mí me parece un don, usted decía, es un don de Dios, ¿no? El voto de pobreza, el estoicismo, ¿no? De los que siguen esta orden y que deciden, dentro del marco de otras corrientes religiosas dentro de la Iglesia Católica, el voto de pobreza. ¿Y a qué se refiere eso de mendicante? ¿Tienen unos dones especiales quienes deciden hacer voto de pobreza? ¿Y cómo se expresa eso en la vida cotidiana de la gente? Bien, en primer lugar, decir que antes de Francisco, la orden que existían eran las órdenes monásticas y que sobre todo se vivían como una fuga del mundo, apartarse del mundo para vivir para Dios. Francisco, a partir de la experiencia de encuentro con el leproso, el abrazo a aquellos que eran rechazados por la sociedad, descubre que el encuentro con Dios pasa por el encuentro con los hermanos y sobre todo con los más necesitados, con los más desprotegidos. Entonces, en ese sentido se habla de órdenes mendicantes porque son órdenes que se dedican a pedir al estilo de las personas más necesitadas de la sociedad y intentando imitar a Jesús en su desapropiación de su divinidad y abajarse para hacerse uno de nosotros. Entonces, actualmente, para nosotros vivir esta propuesta de la pobreza, de el ser mendicantes, no se hace tanto como salir a pedir, sino como ganar el trabajo, ser solidarios con los más necesitados y también vivir un valor que es como nosotros interpretamos la pobreza, los franciscanos, que se llama la desapropiación. O sea, vivir desprendido de las cosas con Dios como nuestro único horizonte. Y eso te da una gran libertad. O sea, la pobreza no es para potenciar una vida paupérrima, una vida indigna. Un culto a la escasez. Un culto, no, nada que ver con eso, es todo lo contrario. Nos hacemos solidarios con los pobres para promover una mayor dignidad y vivimos esta desapropiación para poder compartir lo que somos, lo que tenemos y tener esa libertad que nos permite movernos con rapidez y con agilidad. Así que hay un sentido muy positivo de la pobreza y también como denuncia de una sociedad que se va generando a partir de la acumulación y que por tanto excluye a las 2/3 partes y además mata a personas y a la creación. Padre Gid Manuel, 800 años, ¿no? Más o menos, podemos decir que tiene esta orden. En el 2009 ¿Cuál ha sido su desarrollo? Son muchos, y mujeres también, ¿no? Porque sí. Clara, junto con San Francisco de Asís, Clara de Asís, ¿no? Sí. Asís es un pueblo. Sí, un pueblo en Italia. En Italia. Ahí es que nace la orden de los franciscanos. Y digo Clara, porque hablábamos también fuera de cámara de que muchas veces se ha
caído en el error de invisibilizar el papel de las mujeres en la Iglesia Católica y cristiana, ¿no? Pero Clara de Asís junto a Francisco forman y orientan esta corriente franciscana dentro de la Iglesia, ¿no? Sí, precisamente hoy se habla no solo del carisma franciscano, sino del carisma francisclariano, para decir que Clara introduce elementos muy significativos en esta propuesta de seguimiento de Jesús al estilo de Francisco, al estilo de Clara. Entonces, hace 800 años, ¿ha crecido la orden? Son muchos y muchas las que deciden seguir estos postulados de la caridad, de la pobreza entendida, ¿no? Como bien usted lo explicaba, en la defensa de los pobres y de los desposeídos, ¿no? En contra de las injusticias, a favor de la repartición de los bienes de manera justa que nos da la naturaleza, que nos da Dios, ¿no? Entre todos los seres humanos que habitamos este planeta. Sí, sí, precisamente Francisco y Clara impulsan esta propuesta de una forma de relacionarnos diferente con los demás, con los más necesitados, con los pobres, con la creación, y en ese sentido generan un nuevo paradigma que es sumamente actual para nuestro momento presente. Hay un don especial para practicar con ese estoicismo y esa gran entrega los postulados de esta orden, de la orden franciscana. Diría que sobre todo uno Hay lo un don descubre especial. como una gracia, Sí. y es una gracia que está dada a todos los seres humanos, pero que quizás no todos nos abrimos con la misma capacidad a esa gracia que se nos ofrece. Entonces yo creo que la diferencia está en cómo respondemos a esa oferta de salvación que nos hace Dios en Jesús, a través de Francisco, de abrirnos a no ser por lo que tenemos, sino a ser por quienes somos realmente. Voy a atreverme, ¿no?, a leer uno de sus poemas, de este poemario que resultó ganador del Premio Nacional de Literatura Salomé Ureña de Enríquez, como provocación, para que entremos en el tema de la literatura, la religión, lo divino y lo místico, cómo se expresa, ¿no?, en las obras literarias. Al amanecer, te derramas como lluvia torrencial en mis poros hambrientos. Tus manos transparentes se deslizan en mi calzo. Al atardecer, eres árbol que surge en un bosque primario. Raíces, tronco y follaje vuelan en el viento. Al anochecer, eres frágil crisálida dormida entre los sauces, esperanza que se acrisola en el corazón de los astros. Despierto y te descubro luminoso entre la vida y la muerte, danzando el cosmos por fuera y por dentro. La literatura, el arte en sentido general, las artes visuales, se han acercado a lo divino y han plasmado, tanto en la literatura como en las artes visuales, esa búsqueda de lo divino, ese acercamiento a Dios, a lo místico, a la espiritualidad. En República Dominicana hemos tenido nuestras luces en la poesía que se acerca a lo religioso y a lo místico. ¿Cuál ha sido su experiencia como literato ya? Si pudiera despojarse, ¿no? Y acercarse a la literatura. No solamente, y hablo de poesía porque también han habido otros géneros literarios en donde se ha asumido el cristianismo como tema fundamental, lo divino y la espiritualidad, como los autos sacramentales, por ejemplo, el soneto, el verso libre, las cartas, ese género, ¿no? Cómo la literatura dominicana ha asumido el tema de lo religioso. Es decir, que hay un despuntar de la mística a nivel mundial, porque nos damos cuenta que un mundo solo científico, técnico, materialista, no nos interesa y degrada lo humano. Entonces hay unas aspiraciones internas y profundas que no se mueren con esos beneficios, con el desarrollo tecnológico, y podemos decir que hay una búsqueda de Dios, una búsqueda de trascendencia,
una búsqueda de la mística a nivel mundial, y la República Dominicana se inscribe dentro de ese proceso. Hay una producción intelectual muy interesante de poetas muy reconocidos, y también un revisitar a nuestros poetas tradicionales. Hay un libro reciente de Bruno Rosario Candelier Sí. que aborda el tema de la mística, donde él va a rescatar, por ejemplo, el misticismo de Salomé Ureña de Enríquez, de Marta María Lamarche, de De Frélida Josefa Nolasco, Perdomo. Josefa Perdomo, Sí. igual también de Franklin Mieses Burgo, en fin, de tantos Y autores. Leonor de Obando, Leonor de Obando. que se considera la primera poeta que publicó sus poesías, ¿no? Sí, De sí, sí. Leonor de Obando. Y también hablando y citando al doctor Bruno Rosario Candelier en ese ensayo maravilloso que escribió con el tema La poesía religiosa en las letras dominicanas, en donde resalta la pluma de la mujer, de mujeres y hombres Claro. que se acercaron a sus convicciones religiosas para hacer una literatura y una Claro. poesía hermosísima. Y actualmente Freddy Bretón, por ejemplo, el padre Tulio Cordero, Don Víctor Máximo Minaya, Avilés Blonda, Máximo Avilés Blondo. O sea, están haciendo un trabajo impresionante, de verdad que sí. sí. Que hay mucha búsqueda de Dios que, como tú decías, se expresa en la poesía, en las artes plásticas, en el cine. Quizás no desde una perspectiva institucional, eclesiástica, pero sí desde esa búsqueda de trascendencia, de profundidad, que refleja lo mejor de lo humano. Yo creo que leí algunas poesías. No solamente está el acercamiento a lo divino, sino profundizando también en aspectos filosóficos Claro. del ser y de la existencia, ¿no? Sí, sí. Es ese acercamiento del ser humano, del literato, de la literata, ¿no? A la divinidad y al acercamiento a Dios y a lo divino. Porque habría como una vertiente en toda la literatura y en el arte en general, una vertiente que va más por el área del arte, otra que tiene como un componente más metafísico, y otro quizás más propiamente religioso o místico. Así es. Entonces, digamos, en todas esas áreas se pueden identificar esas tres vertientes. Nos interesamos los dominicanos y las dominicanas en la poesía religiosa, esa que se acerca y que se hace preguntas sobre la divinidad, sobre el camino del ser humano, sobre nuestra permanencia aquí en el planeta, la búsqueda de Dios en sus diferentes religiones, ¿no? Claro. Porque uno se da cuenta que Dios, ese ente, ¿no? Digamos, es común a otras religiones también. Claro. Nos interesamos los dominicanos y las dominicanas en hurgar, en buscar y en leer a nuestros poetas místicos y religiosos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo entiendo que sí, y hay, como te decía, un despertar de búsqueda de lo místico, de lo religioso en sentido profundo, y eso se refleja en el acercamiento a las iglesias o a experiencias, espacios que provocan experiencias de Dios, y también en la búsqueda de literatura, de canciones, también que de una u otra manera reflejan esa sed. Ahí escuchábamos una voz maravillosa, la de Celinés. Precioso, Exactamente, precioso. así es. Una expresión también de la poesía, pero también de la melodía, que refleja esa insatisfacción del ser humano. Yo quiero pedirle, Padre Gid Manuel, despedir este encuentro, esta entrevista, porque vendrán otras, ¿no? Que usted nos regale en su propia voz uno de sus textos, una de sus obras. Vamos a leer el poema Gemidos Interiores. Engendrado en ternura, germiné como el óvulo de un amor seminal en el útero de la tierra. Sé de una promesa, quien floreció ayer fructificará mañana. Si no viene un sembrador, vendrá una abeja, una mariposa o el viento para fecundarme en el hurto. Creo, amo, espero, entre gemidos interiores que yo mismo desconozco. Gracias, Padre. Un gran honor haberlo recibido. Qué oportuno el momento. Gracias por sus mensajes
de paz, de solidaridad y de fraternidad. He conversado y ha sido un gran honor con el padre Gid Manuel Castillo de la Cruz, a quien agradecemos enormemente el haber dispuesto de su tiempo en esta Semana Mayor para estar aquí con nosotros en Cita Cultural. Nos encontramos en otra edición. Muchas gracias.